Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo con las noticias más recientes del Poder Judicial de la Federación. Hoy es martes 31 de octubre de 2023. Soy Laura Murillo y saludo a mi compañera Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Así comenzamos. La Corte analizó la constitucionalidad de las reformas al marco electoral de la Ciudad de México. El plazo de 365 días para pactar el convenio en la etapa de conciliación en un juicio de concurso mercantil respeta el derecho de acceso a la justicia, determinó la primera sala. El Poder Judicial impulsa acciones para que los trabajos de cuidados y las labores domésticas se compartan entre hombres y mujeres. Nos enlazamos con mi compañero Mario López Peña, quien se encuentra en el edificio sede de la Suprema Corte en Pino Suárez II y nos da cuenta de los asuntos que se resolvieron en el Pleno del Tribunal Constitucional. Adelante, Mario, con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió una acción de inconstitucionalidad contra reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. En este asunto, por mayoría de votos, el Pleno rechazó que hubiera violaciones graves al proceso legislativo y declaró su validez. También determinó que no había necesidad de realizar consulta previa a comunidades y barrios originarios ni a personas indígenas y afromexicanas. Por otra parte, el Pleno declaró la validez de los artículos relativos a las candidaturas comunes. Escuchemos al ministro ponente. El hecho de que los partidos políticos compitan por medio de una candidatura común, cuyo convenio se acuerde, que aparecerán con emblema común y el color o los colores que se eligen, y que en dicho convenio se establezca la forma en que se asignarán los votos de cada uno de los partidos, no resulta inconstitucional. Ese fue el asunto que resolvió el Pleno de la Suprema Corte en la sesión de este martes. Muchas gracias, Mario, por tu reporte y, por supuesto, los detalles en el noticiario nocturno. En otras noticias, la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 16-2023 y su acumulada 17-2023, en la que invalidó el artículo 2, párrafo segundo, punto tercero, relacionado con el Instituto Electoral de la Ley de Presupuestos de Egresos para el ejercicio fiscal 2023 del Estado de Campeche. Ello porque el Ejecutivo local modificó el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto Electoral de la entidad sin contar con facultades para ello, lo que propició que el Congreso omitiera discutir la propuesta presentada por el Instituto, lo que implicó desconocer su autonomía. En la sentencia se fijó un plazo de 30 días al Congreso de Campeche, que correrá a partir de su notificación para que analice la propuesta del presupuesto del Instituto Electoral y determine si es posible autorizar o modificar el monto solicitado. De autorizar el monto solicitado, deberá transferir los recursos adicionales y, en caso de negarlos, deberá motivar y fundar su decisión. La primera sala de la Corte estableció que el plazo máximo de 365 días naturales para la celebración del convenio en la etapa de conciliación previsto en el artículo 145 de la Ley de Concursos Mercantiles es acorde con el derecho de acceso a la justicia, en tanto permite su celebración, lo que impide la declaración de quiebra de la empresa. La sala explicó que la etapa de conciliación corre a partir de que se realizó la última publicación de la sentencia de concurso mercantil en el Diario Oficial, toda vez que el plazo de 185 días naturales a que se refiere el primer párrafo del mencionado artículo puede prorrogarse en 2 ocasiones por 90 días. De ahí que permite llegar a un acuerdo que beneficie a las partes y evite la declaración de quiebra, salvaguardando sus derechos. Además, desde el inicio del concurso, el comerciante cuenta con elementos que le permiten la identificación presuntiva de acreedores y montos de los créditos para la negociación del convenio, lo que no implica que esté obligada a conocer la graduación de los créditos a partir de su contabilidad interna, ya que conoce de primera mano la situación en la que se encuentra respecto de los acreedores y deudas existentes. Y el Poder Judicial Federal impulsa acciones para erradicar la concentración del trabajo de cuidados en mujeres y niñas y para que las labores del hogar se distribuyan de mejor manera entre hombres y mujeres.
En el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, el consejero Sergio González Bernabé explicó que solo 2 de cada 100 mujeres pueden dedicarse exclusivamente a su empleo y en el caso de los hombres, 26 de cada 100. En el caso de las mujeres con empleo remunerado, dedican a la familia y al trabajo doméstico 77 horas a la semana, mientras que los hombres solo 58. Por su parte, la consejera Celia Maya se pronunció por crear un sistema estatal de cuidados para infantes, adultos mayores y personas con discapacidad, con el fin de alcanzar la igualdad de género y la sostenibilidad social. Todas y todos pertenecemos a este gran equipo denominado Poder Judicial de la Federación, en el que trabajamos para minorar y erradicar aquellas deficiencias que excluyan a cualquier colaborador o colaboradora. Tenemos que insistir en la necesidad de la fijación de políticas públicas que destinen significativamente gasto social para crear y perfeccionar sistemas de cuidado y apoyo, sensibles a las cuestiones de género y de edad e inclusivos de la discapacidad, con respeto pleno a los derechos humanos. En otra información, el Consejo de la Judicatura Federal publicó diversos acuerdos sobre la conclusión de funciones y creación de nuevos órganos jurisdiccionales. El primero establece que los juzgados segundo y tercero de distrito, así como el cuarto tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la 10ª Región con residencia en Saltillo, Coahuila, concluyen funciones a las 24 horas de este 31 de octubre. Los asuntos pendientes los deberán egresar a más tardar el 15 de noviembre y, de no ser posible, se distribuirán entre los demás órganos auxiliares que continúan en funciones. También dio a conocer que se crean el Juzgado de Distrito en materia mercantil federal y el Juzgado Sexto de Distrito en materia civil y de trabajo en el estado de Nuevo León con residencia en Monterrey. Los nuevos órganos jurisdiccionales iniciarán funciones a partir de este miércoles 1 de noviembre. Y en 2022, por primera vez, la Suprema Corte resolvió sobre la posibilidad de abortar al validar artículos adicionados al Código Penal del entonces Distrito Federal que reconocían que no se debe castigar a las mujeres que abortan en los casos en que el producto presenta malformaciones congénitas, destacó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos del máximo tribunal. Otras sentencias relevantes son, en 2008, determinó la constitucionalidad de la despenalización del aborto en la capital del país hasta las 12 semanas de gestación, pues el derecho a la vida no es absoluto. En un amparo en revisión de 2019, determinó que el derecho a disfrutar del nivel más alto de salud abarca la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando éste no coincida con la idea de bienestar de la persona. Y más recientemente, este año, la primera sala declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal Federal que imponían pena de prisión a mujeres y personas con capacidad de gestar por interrumpir voluntariamente su embarazo, una decisión que tiene alcance para todas las autoridades a nivel nacional. En la Suprema Corte publicó algunas sentencias que reflejan lo que ha hecho para proteger los derechos laborales de las personas. Entre estas destacan la dictada en el Amparo Directo en Revisión 992-2014, en la que determinó que establecer un rango de edad en cualquier convocatoria de trabajo sin justificación legítima es discriminatorio y, por tanto, inconstitucional. Mientras que en el Amparo Directo 9-2018 estableció que excluir a las trabajadoras del hogar del régimen obligatorio de seguridad social es discriminatorio y vulnera los derechos laborales y de seguridad social. Por eso ordenó en 2018 al Congreso que modificara la ley. Y en el amparo en revisión 59/2016 determinó que imponer más requisitos a los hombres que a las mujeres para acceder al servicio de guarderías es discriminatorio. Además, viola el derecho a la seguridad social y los derechos de la niñez. Hacemos una pausa, pero continuamos con más información. Al regresar, proponen modificar el sistema de pruebas y su valoración en la justicia electoral.
Continuamos con la información. Luego de la publicación del decreto que desaparece 13 de 14 fideicomisos administrados por el Poder Judicial Federal para pagar prestaciones de trabajadores e implementar diversas reformas constitucionales, ya se trabaja en distintas acciones para defender los derechos de los trabajadores. El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial ya prepara un amparo colectivo para defender los intereses de todos sus agremiados. Estamos llevando a cabo el amparo colectivo como terceros con interés legítimo y jurídico. Esto es, todo aquel personal que esté agremiado al sindicato no va a tener que presentar absolutamente nada. Con el simple hecho de que estén en la lista de los afiliados, con eso ya está de alguna manera justificado el por qué lo estamos haciendo como terceros con interés legítimo. Además, promoverá un amparo colectivo para defender los derechos de los trabajadores no sindicalizados y de confianza. Por su parte, la JUFED también promoverá amparos colectivos y en lo individual en contra de la reforma, estrategia a la que también se suma la Asociación de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal. Mientras que agrupaciones de la sociedad civil y despachos de abogados interpusieron un amparo ciudadano en contra de la reforma, al que se pueden sumar quien lo desee hasta el 14 de diciembre, pues advierten que la reforma también afecta a los ciudadanos, además de violar principios democráticos constitucionales y el equilibrio de poderes. En tanto, diversos colegios de abogados manifestaron su preocupación por las recientes acciones que ponen en peligro la seguridad financiera del Poder Judicial Federal, pues la desaparición de los fideicomisos pone en riesgo el pago de prestaciones del 60% de su personal, acciones que se suman a las que buscan coaccionar y amenazar la independencia judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sí tiene facultades para conocer de una eventual controversia constitucional en torno a la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, avalada por el Congreso, señaló el Foro de Constitucionalistas de México. Como antecedente mencionó un caso similar en Estados Unidos en los años 80, en el que los ministros de la Corte Suprema conocieron una demanda del gobierno federal que apelaba a la decisión de una corte estatal en la que se determinaba que el Congreso violaba la Constitución por impedir que se realizaran ajustes a los salarios de los jueces estadounidenses. Los ministros determinaron que entre el deber de imparcialidad o el acceso a la justicia es más importante proveer a todo ciudadano de una resolución a cada planteamiento, a pesar del posible interés personal, puesto que no existe otro órgano que pudiera resolver el asunto. El Poder Judicial de Guerrero habilitó a los juzgados de control y enjuiciamiento penal y de ejecución penal con sede en Chilpancingo para que conozcan y tramiten asuntos de carácter urgente que corresponderían a los juzgados de Acapulco que se encuentran sin funciones. Representantes de diversos poderes judiciales que conforman la coordinación del sistema de justicia civil y familiar se reunieron para la armonización regulatoria y operativa de la información judicial que contendrá la plataforma digital Sistema Nacional de Información Jurisdiccional. En el marco del 15 aniversario de la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio Adversarial en Morelos, se anunció un cambio en el modelo de gestión que busca hacer más eficiente y ofrecer mejores resultados en la impartición de justicia. La Unidad de Derechos Humanos del Poder Judicial de Quintana Roo impartió una ponencia sobre medidas y órdenes de protección a integrantes de la Policía Estatal y Municipal, en la que se les instruyó sobre los fundamentos legales y las características de estos instrumentos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña aseguraron que es necesario actualizar el marco normativo de las pruebas en materia electoral conforme a las nuevas tendencias del derecho procesal electoral. En el marco del Foro Internacional sobre Justicia Electoral, de la Mata Pizaña indicó que ello permitiría fijar nuevos estándares probatorios y con ello replantear completamente el sistema de pruebas, pues el actual limita el ofrecimiento de evidencia y la manera de valorarla. Por su parte, el magistrado Fuentes Barrera indicó que es necesario renovar la visión de los juzgadores con el fin de realizar una valoración justa y equitativa de las pruebas y con ello garantizar certeza y seguridad jurídica a las partes involucradas en un conflicto. La regulación legislativa de las pruebas en materia electoral, lo digo sin ningún tapujo, es desastrosa. No podía estar peor.
tenemos una serie de limitaciones legales que dificultan la función de los jueces. Con todos estos elementos en mente, debemos advertir que la integridad electoral no solo es un aspecto ético o normativo, es un aspecto también práctico. Así llegamos al final de este espacio de noticias. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación y a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiero nocturno. Agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.